¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días a todos. Damos gracias a nuestro Señor. Él es siempre fiel para con nosotros. Él siempre nos da la oportunidad de estar juntos una vez más en la palabra. Hoy en el despertaré del alba, busquemos la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Leamos. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Meditemos hoy en estos versículos que fueron escritos aquí, en 2 de Samuel, capítulo 7. Primero, ¿quién era el rey David? El rey David fue levantado después de la desobediencia del rey Saúl. Dice la palabra de Dios que David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dijo Dios del rey David. Rey David también está escrito en la palabra que yo te saqué del redil detrás de las ovejas y te di un nombre grande. Eso dijo Dios del rey David, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos aprender a través de estos versículos? Esto aquí también es figura y sombra de la iglesia, también figura y sombra de los salvos, ¿no? Dios había dado la victoria de cada uno de los enemigos al rey David y por eso él tenía reposo. Estaba habitando en casa de cedro. Dios también a nosotros nos dio la victoria a través del Señor, a través de Cristo Jesús. En Colosenses está escrita la palabra de que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que era contrario, clavándolo en medio, dice la Biblia, ¿no? Y despojó a todos los principados de las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo nuestro Señor. Por eso nosotros también hoy tenemos victoria a través de Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su sacrificio, nosotros hoy tenemos reposo. Salvación también significa reposo, reposo eterno. Hoy tenemos el reposo en el Señor Jesucristo. Pero mirando otra vez aquí la palabra de Dios, en la que está escrita en 2 de Samuel 7:1. David estaba habitando en casa de cedro, pero el arca de Dios estaba entre cortinas. Eso en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través del tabernáculo, a través del arca y en el templo se manifestaba a Dios. Y aún no había sido edificada la casa, una morada fija, donde se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso había la preocupación en el corazón del rey David. La Biblia aparece diciendo un poco más abajo, dice, en el verso 6 dice: Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo. Nosotros, ¿qué podemos seguir aprendiendo a través de estos versículos? Que nosotros, después de obtener la salvación, nuestra mayor preocupación también es seguir trabajando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para poder llevar a cabo la obra del Evangelio. No podemos quedar tranquilos solamente teniendo ya el reposo que es la salvación. Necesitamos tener esa preocupación de seguir trabajando por el bien de anunciar las buenas noticias a muchas más almas que aún no son salvas. No podemos quedarnos tranquilos sabiendo de que hay muchas almas más que mueren sin la gracia del Señor, sin la salvación. Aquí rey David, su preocupación era que aún el primer templo no había sido edificado. Y finalmente se cumplió a través de su hijo Salomón de la edificación del primer templo, ¿no? Por eso la Biblia también nos enseña, busquemos lo que dijo San Pablo a la iglesia de los colosenses, ¿no? Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí, al ver este texto de la Biblia, no es que haya faltado algo
para que el Señor haya cumplido el plan de salvación perfecto para nosotros. No. Dios cumplió en la cruz 100% el plan de salvación para todos los hombres. Ni tampoco ha faltado palabra para que nosotros no podamos llevar a cabo la vida cristiana. El Señor cumplió todo el plan perfecto de salvación y nos ha dejado toda su palabra para que podamos llevar a cabo la vida cristiana. Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere aquí de lo que le falta aquí en la carne, la aflicción de Cristo? Es el trabajo que cada uno nosotros tenemos que llevar a cabo dentro de la iglesia. El sacrificio que hay que llevar a cabo por anunciar las buenas noticias aún a las almas que están bajo el juicio, bajo la condenación. Nosotros tenemos que padecer por causa del Señor. No podemos quedarnos tranquilos sabiendo de que aún hay muchas más almas que mueren todos los días y todos los días caen sin salvación, caen al infierno. El rey David, él tenía esa preocupación. Dios le había dado la victoria. Él ya tenía una casa donde estaba habitando, pero aún el arca de Dios no había una morada fija donde Dios tenía que manifestarse. Nosotros de igual manera hemos recibido la salvación por la gracia, por fe, por medio de su palabra. Hoy tenemos descanso eterno, tenemos el reposo, tenemos salvación eterna, la misma palabra, ¿no? Pero tenemos que continuar llevando a cabo la obra del Evangelio hasta que cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Por eso pedimos en esta hora que nos siga ayudando y que nos siga bendiciendo grandemente para que cumpla el plan y el propósito de Dios a través de nuestras vidas. Por lo demás, hermanos, esperando que tengan un excelente tiempo. Hasta pronto.